A la China se le enredó. ¿Y con qué fue la palabra que se le enredó a la China? Ahí la tenemos. Se echó una enredada ahí también. Bueno, ahora sí, Ana. Todo fino. Ya tenemos, para empezar, el episodio número 10. Tú me avisas, Gabo. ¿Estamos listos? Un cafecito aquí, en honor a mi comandante Hugo Chávez. Bueno, miren, capítulo número 10. Fuera de la caja. ¿Dónde se encuentra? En la cuenta, el canal de YouTube del Frente Francisco de Miranda. Han sido ya 10 episodios, bueno, 9. Ahora vamos a hacer el 10 con el profesor William Capó, que está aquí. Y bueno, en compañía, como ya sabemos, de Ana Maldonado, de Fran, la voz de la calle Mauri, y Erika, que está aquí conversando y que vamos hoy a conversar sobre un tema muy importante. El profesor William Capó viene siendo el encargado dentro de la escuela robinsoniana de orientar y de generar debate con relación al contexto y al análisis de coyuntura, ¿correcto? Y bueno, nos ha dado argumentos, elementos, qué hacer, qué hacen los dirigentes, qué hace el partido, cuál es el tipo de trabajo, qué tipo de lecturas, qué posiciones tener, cómo prever escenarios, todo un conjunto de elementos que hoy, en el caso del Frente, nos tiene preparados, podríamos decir. Pero son temas sobre los que hay que andar permanentemente, porque la realidad es cambiante. La guerra es no convencional y la resistencia debe ser no convencional también. Y una de las grandes fortalezas que ha expresado este momento tiene que ver con la unidad, con la confianza, pero además con la organización del pueblo y su movilización en torno a la defensa y a la construcción del proyecto. Entonces, profe, aquí estamos, te vamos a, ¿cómo pudiéramos decir? A patotear, Ana, Fran y yo. Sí, Oye, Y tú verás si te deja. benvenuti, benvenuti. Si no salgo corriendo, Tú no, corriendo nunca. Usted verá si se deja. Bueno, estamos aquí, profe, fuera de la caja, en confianza. fuera de la caja. Mira, Te hago unos mereicitos si quieres. Sí, Lo trajo Fran. gracias. No, el compromiso es grande después de... En el micrófono, profe. Después de... Sí, me estoy escuchando. Eh. Okay, se escucha bien. Vamos a poner un poquito más aquí. Alineado, sí, ahora sí alineado. Ahora sí, se vino alineado. Me vine Y alineado. su cámara es aquella, profe, ¿no? Bueno. Aquella. A esta Sí. chiquitica. Ok. Perfecto, vamos para allá. Ahí está. Y lo veo ustedes, por supuesto. Seguro. Mira, es un compromiso grande. Primero, gracias Ana, Fran, Erika por la invitación. He estado revisando, viendo los programas anteriores y estar en el programa número 10 es un compromiso tremendo por la calidad de los contenidos y el manejo que se han hecho de todos estos elementos que sirven. De hecho, lo que vamos a conversar hoy tiene mucho que ver con todos esos elementos que a lo largo de los 9 programas anteriores han visto. Y hay un 9.2 que creo que vi en el último programa que van a hacer, donde Sí, bueno, sí. van a profundizar sobre elementos. Bueno, felicitaciones a ese programa y al compañero Pablo. Si mal no Claro. recuerdo, el compañero que estaba en ese podcast, el número 9. Y bueno, ahora entonces este número 10 es comprometedor y bueno, exige, ¿verdad? Pero dicen que el llanero es del tamaño del compromiso. Así Sí, dice. Ahí claro. estamos. Así dice. Bueno, y si no buscamos a Chávez, te preguntamos. No, ese está con nosotros siempre. Ah, Mira, William, sí. quizás Ese está con nosotros siempre. para abrir el line-up. Fíjate, una de las cosas interesantes de la teoría política, de la teoría de análisis, es cómo cambiar de un punto de ataque, digamos, en un escenario determinado, a un espacio de defensa más amplio Ujú. y de ataque de nuevo. Es decir, aquello que tú en las aulas mencionas como la táctica y la estrategia. Estrategia, sí. O sea, el movimiento de tácticas y estrategias. Sí. Sí, yo creo que por ahí hay que comenzar. Hay que Ujú. comenzar por ahí, revisando. Quizás en este podcast vamos a ir revisando algunos conceptos y nos vamos a adelantar en una cosa, regresamos y vamos a ir conectando. Y nuestras usuarias y usuarios que van a estar revisando este podcast dentro de poco, ¿verdad? Van a estar haciendo esas conexiones. Pero sí, lo primerito es vernos en esa perspectiva. Fíjense, tú, Erika, mencionabas el tema de la coyuntura. La coyuntura no es cualquier cosa, es ese momento histórico en el cual se están dando una serie de situaciones, de acciones, de situaciones que determinan el rumbo de algo. Pero
el análisis que nosotros vamos a hacer va a ser el análisis de coyuntura desde el método dialéctico. Y el método dialéctico es un método revolucionario, es nuestra teoría revolucionaria, y presupone entonces que hay la confrontación dialéctica de clases sociales. Y justamente en este momento de la coyuntura, y quiero decir en esta coyuntura, porque hemos pasado por otras coyunturas que no han sido menos difíciles, esta está asignada por algunos elementos que quizás develan, le quitan rasgan, como decía Bolívar, El Ana, velo. ¿verdad? El Rasgan el velo velo. y develan, pues, se devela una serie de cosas. Nosotros decíamos hasta el 2 de enero que estamos en guerra y mucha gente no se lo creía. Ujú. No, qué guerra, nada, ustedes están, no, eso no. No han caído bombas ni nada de No han eso. caído o sea, bombas, ¿qué guerra es la eso? guerra. Sí. Y nosotros decimos, no, mira, es una guerra híbrida. Entonces, ¿cómo es eso de la guerra híbrida? Esto se inventan, ¿no? Estos chavistas, para justificar que Maduro no sirve o qué sé yo, ¿no? Están inventando que si guerras híbridas, que si guerras. Y le decíamos que la guerra híbrida es una guerra que combina diferentes formas de guerra, la guerra convencional y la guerra no convencional. ¿Cómo es eso? Entonces, la guerra convencional es la guerra de tiro a tiro, pues. Dos ejércitos Dos enfrentándose. ejércitos enfrentándose. O tres. O tres. Y la guerra no convencional contiene un conjunto de otras acciones, de otros ámbitos que buscan justamente el derrocamiento del adversario. En este caso, la guerra es una guerra de agresión. No es lo mismo decir que estamos en guerra con los Estados Unidos, como lo ha dicho la presidenta encargada Delcy. Nosotros no estamos en guerra con los Estados Unidos. Ellos no están haciendo una guerra de agresión, que es un concepto, una categoría diferente. Una guerra de agresión. Y esa guerra de agresión se viene manifestando desde el mismo momento en que nuestro pueblo, a través del comandante Chávez, en el 1998, triunfa en el proceso electoral de aquel año. Y que luego asumimos en el año 1999. Desde ese mismo momento comenzó la guerra contra esta revolución. Y ha tenido distintos capítulos. Y ha tenido, entonces, qué interesante, ¿ves? Porque dependiendo de la coyuntura va tomando una forma. Y alguien me preguntaba una vez, una compañera que es militante también del Frente Francisco Miranda, me dice, ¿cómo caracterizarías tú la periodización de la guerra? Porque estaba haciendo un trabajo por una maestría en defensa. Entonces, bueno, yo le respondía de esta manera. Yo trataría de establecer el énfasis táctico de los componentes convencionales y no convencionales. ¿Ves? El énfasis. Ahorita estamos alborotados porque hubo un énfasis en lo convencional, es decir, nos bombardearon. Nos bombardearon. ¿Ves? Y entonces ahora sí estamos en guerra y estamos conmocionados. Ujú. Pero es que nosotros venimos desde el año 1998 en guerra. Ahorita conversábamos sobre el artículo de Clodovaldo, cómo hace toda una caracterización de... Y lo atípico, lo atípico. ese artículo hay que Muy recomendarlo. bueno, muy bueno, sí. Clodovaldo Hernández y ese artículo de lo atípico. Sería bueno, no sé, ponerlo en el canal, Ahí le decimos a nuestra conciencia, Gabriel, la que conciencia para... lo ubique y lo Entonces, recomiende. y Clodovaldo en ese artículo hace mención a eso, hace un recorrido muy interesante de los diferentes momentos o coyunturas por las que hemos atravesado Claro. y los resultados que muchas veces han sido atípicos. Claro, es que está pasando en Y Venezuela. la respuesta del pueblo. Porque está pasando en Ujú. Venezuela. La Ujú. respuesta del pueblo tiene que ser atípico porque los resultados esperados por el imperialismo no van a ser los del manual que creo que ustedes hablaron en el podcast programa 9, pasado, sí. podcast Sí. pasado. El manual de la Armada, creo que era el que mencionaba Pablo, ¿no? Exacto. Y Pablo hacía referencia al tema de las jugadas en el béisbol, ¿no? Él hacía la mención al béisbol, ¿no? Esto es una jugada de librito. Ujú. Si vas para primera tienes que tocar y eso implica, pero aquí en Venezuela jugamos pelota de goma en la calle. Y Caribe. Y hay otra cosa. Jugamos otra cosa. Con Caribe. chapita, con todo. Entonces, desafortunadamente para el imperialismo norteamericano, pero muy afortunadamente para nosotros, somos Caribe y no se la hemos puesto fácil. Por eso lo que decía la China en el programa anterior, que recuerdo, es que nosotros estamos venciendo y lo hemos vencido durante todos estos años. Entonces, eso hay que rescatarlo. Nosotros seguimos venciendo. Porque hay todo... Lo decía Fidel, cuando tú le decías venceremos, Fidel decía, estamos venciendo venciendo y venceremos. ¿Ve? Y no es una actitud, digamos, triunfalista. No. Bueno, todo es subjetivo, pero Lo que pasa es que ahí también, William, hay una lectura diferente de lo que está pasando, porque nos enseñaron a leer de una manera los hechos y nos enseñaron una manera de ver la historia y una manera de narrar la historia y resulta que ahorita estamos mirando que la historia no solamente se narra así como nos las dijeron, sino que hay un montón de variantes, las cuales además implica un conjunto de protagonistas y uno de los principales protagonistas de eso es un pueblo con sus costumbres que además son 500 años de batalla. 500 años. Sí, ¿no? Está en el ADN, ahí está. Eso está en el ADN. ¿Y por qué hacemos mención a todo esto y por qué rescatamos lo que Clodovaldo escribía en su artículo?
nosotros en el frente, justamente, Erika, lo que mencionabas de la formación en materia de análisis de coyuntura, estudiamos unas claves. Y una de esas claves tiene que ver con hacer el análisis de la coyuntura, pero en retrospectiva. O sea, lo que está pasando en este momento es el devenir de la historia, de un proceso. Eso no salió así de la nada. Entonces, para poder comprender lo que está pasando en este momento, tenemos que remontarnos a la historia. Y esa historia, por eso hago mención del mismo 98 para acá. Y esta compañera que les mencionaba me decía, ¿cómo la caracterizarías tú la periodización de la guerra? Bueno, dependiendo del énfasis táctico Ok. de los componentes convencionales o no convencionales. Si vamos a eso, entonces vemos cómo la cosa arrancó en algún momento y venimos entonces desde un golpe de Estado, pasando por un paro petrolero, pasando por qué más. Reconstruyamos esa historia y todo eso son actos de guerra. Pero, Claro. profe, fíjate, discúlpame Bueno, que te eso interrumpa. era justo en el... Discúlpame ahí, sí, pero les voy a leer una cosa que alguien muy especial mandó hoy para la Dirección Nacional del partido, para que hablemos un poquito de la historia. Es una lectura rápida, si me permite, Excelente. profe. No, adelante. Perfecto. Carta de Bolívar a Santander ante las amenazas de Francia y la Santa Alianza. Esto es el año 25, 1825, dice el Libertador. Yo creo que se debe hacer entender a la Francia que yo no estoy muy distante de prestarme a combinar nuestras ideas con las que tiene la Santa Alianza y que por medio de mi influencia se puede lograr la reforma de nuestro gobierno, sin sacrificio de una guerra que debe decidir de la suerte del universo. En efecto, yo no tengo el menor inconveniente en ponerme a la cabeza de la negociación que paralice las furias de los franceses en este momento. Aun cuando sacrifique mi popularidad y mi gloria, quiero salvar a Colombia de su exterminio en esta nueva guerra. Si salgo bien, quedaré contento. Y si salgo mal, también porque habré dado el último paso de salvación. Y dice al final, debemos saber perder al principio para saber ganar después. Simón sí, Bolívar. totalmente. Mira eso. ¿Qué te pareció, Gabo? Un aplauso. Increíble, buenísimo. Mira de qué historia venimos. Claro. Esa historia, ¿Ah? esa historia. Sí. El tema de la retrospectiva, entonces, si reconstruimos esta breve historia, que pareciera mucho, pero pareciera que tuviéramos 100 años de lucha, ¿verdad? Sí. Pero 17 días. son, sí, Y 26 años y desde 26 Chávez. años, 26 años de todo el proceso. Bueno, hemos tenido desde golpes de Estado, sabotaje petrolero, intentos de magnicidio, Piratería, frustración, bloqueo. piratería, bloqueo, Secuestro del presidente secuestro del en presidente Venezuela en con Venezuela. Chávez. Ajá. Sí. El, Intentos de de asesinatos. pero asesinato. mucho antes de eso, la revolución no comenzó en el 98, en el año 92. Ah, Claro. Entonces, la rebelión ¿qué, militar. en la rebelión militar, ¿qué pensamos nosotros los revolucionarios y las revolucionarias? Cónchale. Algunos no conocíamos a Chávez, otros sí, otros, y veíamos la cosa y mira, ese es por ahora, ¿no? La Ujú. esperanza. Oye, está preso el hombre, nos tumbaron la cuestión, la rebelión, pero venceremos, ¿eh? Venceremos. Y ahí vino ese ánimo, esa fuerza para seguir batallando y seguir avanzando, ¿no? Y nucleándonos. Bueno, llegó el año 94, la Libertad se incorpora a Nico, concilia, Ujú. a echarle pierna con Chávez ahí, la campaña, ¿qué vamos a hacer ahora? Todo ese proceso. Que Yacilia venía de la defensa de él como abogada Como abogada sí. en el 92, 92. 93, toda esa fecha. Sí, exacto, en ese periodo que Ajá. ya es parte de la lucha. El rescate, como es parte de la lucha en los actuales momentos, Y- el rescate de Nicolás y de Silly. William, parte fundamental de la lucha. Sí. Porque a veces no nos queremos imaginar el escenario contrario. Ujú. Cilia defendió al comandante Chávez y logró su libertad. Si el comandante Chávez no sale, ¿qué pasa en la historia? Cónchale. ¿Eh? Entonces, a veces tú dices, ajá, pero ¿quién es la compañera? La compañera viene de una batalla, Eso. viene de su Sí, lucha. O sea, estratégica. Sí. Estrategia. y esos son elementos determinantes. No, y el otro abogado que tenemos es muy bueno, Pollack, ¿no? Ah, Sí, ven por bueno, Hay una buena experiencia con Sí. el compañero. no, y las cosas que ha dicho, cónchale. súper buena. Yo cada vez que habla, celebro. Pero fíjate lo que Me estamos, alegro. pero fíjate este detalle que estamos tocando, que es parte del contexto. Ujú. Hay un frente de lucha y yo creo que hay que verlo, mis camaradas. Los cuadros del partido, cuadros del Frente Francisco Miranda, de la Revolución, porque podemos caer en la desesperanza. Paulo Freire decía, puedes desesperarte
es permitido que nos desesperemos, Así pero es prohibido que nos desesperancemos. Exactamente. Entonces, no hay que perder la esperanza. Y de hecho, Nicolás nos manda ese mensaje. Mm. La lucha sigue, la lucha continúa y él asume como prisionero político, se asume en un nuevo rol de lucha, de Así es. batalla. Entonces tenemos que verlo desde esa perspectiva. Y bueno, primero celebrar como parte del gran contexto, me preguntaste sobre el contexto y todo eso forma parte del gran contexto. Exacto. Celebrar que, bueno, en primer lugar estamos vivos y que sobre todo ahora está vivo. Y ellos Nicolás está están viva, vivos, exacto. Cilia. Y que además de eso pasaron a jugar ahora una posición que yo creo que ya están catapultados hacia como gigantes Sí. en la historia. Yo creo que, y eso nos debe enorgullecer, nos debe llenar de mucho orgullo. Yo estoy profundamente orgulloso. No, decía un compañero en estos días en una de las actividades que hemos estado, me decía, Nicolás está secuestrado, no derrotado. Sí, Así. Fíjate, totalmente. y esto me lo hizo una persona que nos pusimos a hablar allí Exacto. y como buscando línea, pues. Y al Sí. final terminó diciéndome eso, él está secuestrado, pero no derrotado. No. Claro. Y yo creo que la primera línea es esa. Él no está derrotado y está luchando, está batallando. Ujú. Y le toca en este momento jugar históricamente un papel ahí. Y bueno, tenemos que apoyar ahí, pero hay otros papeles. Pero antes de llegar al momento actual, que Son creo como que 15 líneas, ¿no, profe? sí, Sí. son 15, pero estamos en la 1. estamos en 15 claves. 15 claves del 15 método claves. dialéctico de En análisis la- coyuntural. Profe, pero aquí no estamos apurados. No, sí. A mí me dijeron que esto era 2, 3, 4 horas sin problema. Y hacemos su programa también, 1, 2, 3, 4. 9.1, No hay, 10.1. exacto. Sí. En la retrospectiva, retomándola, hemos pasado por momentos muy difíciles. Y yo creo, y este es el primer mensaje. En este momento, como decía Chávez, vendrán momentos difíciles, vendrán. Exactamente. Y este es uno de esos momentos. No faltarán. No faltarán, ¿ves? Ujú. No faltarán. Recordemos esas, porque a veces escuchamos a Chávez, sí, Chávez, pero la resonancia de eso en la coyuntura. Este es uno de esos momentos difíciles. Y hemos pasado por mucho. Bueno, estamos haciendo un pequeño recuento. Yo las invito y los invito a que hagamos esa breve revisión o esa revisión de la breve historia, porque es breve. Son 26 añitos, ¿ves? De historia revolucionaria y todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Y sobre todo las que le ha tocado, porque al comandante Chávez le tocó fuerte y tú estuviste cerquita ahí, Erika, con él y fuiste protagonista de muchas cosas importantes, interesantes y difíciles. Pero no sé a quién le habrá tocado más difícil, al comandante o a Nicolás, porque después que el 2012, el 2013, primero asumir aquella responsabilidad y luego todo lo que se desencadenó, porque el imperialismo luego con su manual dijo, están listos. Creían ellos. Matamos a su líder porque nos mataron al comandante. Exactamente. Le matamos al líder, ellos se van a echar cuchillo entre ellos, se van a dividir, porque todos ellos lo que aspiran es poder. ¿Cómo pasa en todo el mundo? Donde Porque, nosotros hemos claro, es una intervenido? evaluación desde su condición. Desde su condición. No, y exacto. desde su experiencia, porque es lo que le ha pasado en otros países. En Sí. todos sí, ¿Me entiendes? entonces, Dan el golpe y aquello se vuelve. ellos mismos se van No, a, aquí ellos mismos. no. Y va a llegar un momento entonces que tengamos que intervenir con los cascos azules o nosotros directamente o desde Colombia, que tenemos un ejército proxy ahí que puede entrar en cualquier momento y estaba Ujú. aquí en Uribe, ¿no? Ajá. Y todos esos narcotraficantes y Bueno, por sí, ahí pasó Uribe, Santos. santos, todo. de todo eso. Y nada de eso pasó, diría Clodoval. Atípico. Atípico. Se esperaba que pasara esto y no pasó nada de eso. Y entonces tuvo Nicolás que asumir aquello, ¿no? ¿Y qué vino después? 2013, 2014, 2015, ¿qué pasó? Eso que tú dices. Dígame la guerra- 2014, profe, la vamos a hacer guerra una, híbrida. Ajá. una parada ahí, en esa, porque a mí me correspondía en el curso de trabajo político Las guarimbas. el tema de la Guarimbas. periodización de la guerra híbrida. Qué Y entonces en interesante. el 2013 está todo el tema de que Maduro no es Chávez, una cosa que pareciera muy absurda, Ajá. pero tenía una carga simbólica de una vez ahí de inocular la desconfianza, La división. la separación, la división. división. Maduro no es Chávez en el proyecto, porque es obvio que una persona no es otra, pero el proyecto, Es el chavismo. liderazgo, el chavismo, chavismo. la base. Y en el 14 empieza Voluntad Popular, toda la extrema derecha y la vocera esta nefasta con el tema de la salida. Ujú. Ujú. Entonces ya al 2026 tiene 12 años diciendo que va a salir ya Ujú. del chavismo. Y esa salida, ustedes saben el desastre que fue en términos de violencia en la calle, Ujú.
que lo tratan de reeditar, porque después en el 15 se prepara toda la declaratoria de amenaza inusual y extraordinaria Inusual. con Obama, 9 de marzo. 9 de marzo de 2015. 2015. La ley esa Y él es 13.300, demócrata. y es demócrata, pero tanto demócrata como Por republicano. eso yo lo significo porque por ahí hay gente que cree que si cambian a Trump la cosa se suaviza. Y Con supuestamente negro. a esos bichos no Exacto. son malos toditos. Negro por fuera y ne- negro por Supuestamente, fuera. supuestamente. no, claro, es supuestamente Supuestamente. negro. Y en el 16 se hace toda la tenaza esa de la asfixia económica, porque se diseñan estas sanciones a medida de asfixiarla a la doblar el industria brazo, petrolera. decía, Pero recuerda, fíjate, doblarle ahora el que tú dices brazo. que hagamos un parado allí, te convoco para que el profe no. Fíjate, pasaste del 2014 al 16, pero en el 15 ellos tuvieron una victoria, Ajá, la Asamblea la Nacional. asamblea. ¿Eh? Claro. Como- ¿Qué nos pasó? ¿Qué Con- no hicimos? ¿Qué no bueno, analizamos? Pero, ¿Qué no? pero además, En ¿cómo? términos de lo convencional y lo no Exacto. convencional. Lo no convencional que ellos hicieron y lo convencional que nosotros hicimos. Exacto. Ahí está. Es que Pero eso también hay hubo que una reflexionar. porque- reflexión. Nicolás hizo una reflexión en aquel momento. Recuerdo palabras más, palabras menos. Y decía: lo que pasa es que nos enfrentamos en una campaña, hicimos una campaña electoral normalita, Ujú. siendo que teníamos que haber combatido en una guerra, que fue la guerra económica, Y el fue lo desabastecimiento. que ellos usaron como término la última cola. La última cola. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, no podemos responder con unas Si, armas. si la guerra es no convencional, la resistencia también tiene Tiene que que ser ser no de la misma convencional. forma. Y nosotros hicimos una campaña electoral. pues. Claro, porque tiene Ahora, que ver con sí. aquello que nos decía Matamoros, ¿no? Con la lectura de la realidad. La lectura de la realidad. Entonces él decía que, ¿cómo se lee la realidad? Sí. Bueno, en primer lugar, conociendo qué cosa es la realidad. Y él daba 3 puntos. Ujú. Decía, la realidad no es otra cosa que tiempo, lugar y punto de vista. Sí. O sea, si tú no tienes Grande eso... Matamoros, ¿Y cómo ¿vale? está Sí, Matamoros? vale. Un aplauso. Un aplauso por Matamoros. Bien, bien. Hay que invitarlo al podcast. Hay que Sí, Matamoros. invitarlo. sí. Y en Entonces, ese... ajá, sí, dale. en ese punto, entonces bien vale que hay lecturas que nosotros tenemos que ir con cuidado, Exacto. ¿no? En Hay ese, que tomarle el pulso a la realidad. Claro, Por porque eso ahí el viene la análisis, coyuntura, el análisis de la coyuntura. exactamente. Y el método crítico. Y eso, Porque no es- invitamos a todas y todos a estudiar el método dialéctico de análisis de coyuntura, justamente para poder tomarle el pulso a las cosas, a la realidad en este caso. Y sobre la base de tomarle el pulso, entonces concebir escenarios y concebir entonces acciones pertinentes para poder abordar. A mí no me cabe la menor duda que Nicolás y su equipo del alto mando político militar de la revolución, ya viendo lo que se venía encima, hicieron todo esto, porque además saben mucho más que nosotros de eso. Y no solamente que saben, es que tienen información que les permite poder ver todos los escenarios posibles. Y ante cada escenario hay un plan. Por eso la máxima confianza en la dirección político-militar de la revolución, que sabe para dónde van las cosas, que inclusive haber actuado como se actuó ese día, que no es que no hubo resistencia, sí la hubo, y ellos también tuvieron sus bajas. Claro que sí. Ellos no lo van a reconocer porque es parte de la propaganda de guerra. Ellos Claro, no van a y reconocer ellos eso. engañan, Claro. pues. Engañan. Ana, Bueno, tú ibas. Sí, yo iba a comentar que en lo bueno, o sea, o no lo bueno, sino que lo que ellos plantean en el 2015, una vez que no solamente es que ganan una elección, sino que ganan un poder, Ajá. que era el poder legislativo, es defenestrar muchos de los logros de la revolución. volvieron Echar locos. por tierra la gran misión Vivienda Venezuela, volver a que el suelo urbano tuviese valor capitalista. Bueno, un Carlos Lang desastre. llamaba esa estrategia de guerra rollback, Ajá, de retroceso, retroceso, hacer retroceder. la revolución. Entonces, ahorita mismo una de las cosas que en el mundo están discutiendo es que Estados Unidos puede ganar. Y hablando un poco de la supremacía, ¿usted sabe cuántas bases militares tiene Estados Unidos en el mundo? 900, más de 900. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que sí hay que ver en el tema de la guerra es que ellos no buscan ganar, ellos buscan destruir. Ellos lo que Efectivo. persiguen Esa es es la destruir. fase Ahí está. reciente, bueno, reciente hace como 30 años, la fase reciente de la doctrina imperialista. Exacto. Destrucción. Destrucción. Sí. Y con aquello que se metía Ana, que decía guerra de perros, ¿te acuerdas? Había Ujú. una fórmula que los países se destrozaran mientras ellos sacaban todo. Exactamente. Claro. Que es Bueno. lo que hicieron en Irak, lo hicieron en Libia, sí. Libia, Siria. en Siria. Siria. Mira, Ana, pero retomando el tema del 2015, fíjense cómo esa victoria táctica Ujú. del imperialismo Ujú. cuando toma la Asamblea Nacional
la trata entonces de convertir en un elemento político interno, Mm. y ahí viene la guerra política, parte de la guerra política nacional. Yo siempre la divido en la guerra política en los dos ámbitos, lo nacional y lo internacional. Hay elementos muy concretos de la realidad nacional, de lo político, que forman parte de eso, y por supuesto que todo está conectado, pero hay que hacer esa separación, digamos, de manera para el análisis. Y entonces comienzan a avanzar, bueno, ¿qué? Un Estado fallido. Vamos a desestabilizar el Estado, un Estado Mm. paralelo entonces. Y comienza todo aquello. Al punto que luego ese componente político trasciende al elemento político para tocar el elemento económico. ¿Y qué hicieron? Las reservas de oro en yo no sé cuánto, el Ujú. Citgo, monómero, Las etcétera, sanciones, las el sanciones, el bloqueo. bloqueo, y todo eso se va conjugando. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque el momento actual solo se puede comprender si entendemos toda esa Mm. trayectoria, que estamos en guerra y el bombardeo Es una hizo escalada. despertar a muchos, ¿no? Y a Exacto. muchos. Pero en todo caso, eso ya venía desde el año 98, se ha ido incrementando cosas. La guerra económica ha sido, según algunos analistas decían, que la guerra económica y particularmente el tema del ataque a la moneda era una de las principales armas de guerra del imperio, y verdaderamente, porque a través de eso, recordemos la hiperinflación inducida. Desestabilizó la vida. Totalmente. 2018. Exacto. ¿Cuántos miles de por ciento? De una cosa loca, ¿no? Que Ujú. yo veía los números, no Y sabía cero iba y cero Sí, venía. no sabía cómo leer aquello, ¿no? y Porque que se nos olvidan Decían que era momentáneamente. 10 a la 27. 10 O a la sea, 27. la cifra era 1 por 10 a la 27. 1 por 10 a la 27. Exacto. Entonces, 27 ceros después del 1. Y la la República inflación. de Weimar cae con, no sé, 2000%. Sí, sí, Claro, sí. claro. Sí. Y aún así todavía en pie. Eso es interesante el dato, ¿eh? Interesante. Exacto. Con todo ese porcentaje que por eso es atípico. Y ahí es donde tú te das cuenta, Fran, por ejemplo, que la gente, uno de los argumentos estos de la derecha, de los más burdos, o sea, no, la gota de petróleo y la tarjeta para que tengas el petróleo. Y cuando tú te pones a analizar cómo pasan en Venezuela todas esas cosas y cómo el venezolano sigue comiendo, sigue recreándose, sigue teniendo servicios, Teniendo casas. teniendo En casa, casa. o sea, Gas tú dices, ahí doméstico. está la fortaleza de un Estado que supo invertir la riqueza en elementos que son de las necesidades del colectivo, pues. Claro, siempre lo digo cuando nos preguntan los amigos del mundo que nos llaman a algún intercambio, es que los venezolanos sí sabemos, sí sentimos el petróleo de los venezolanos. ¿Me entiendes? En otros modelos políticos y otras configuraciones, no, lo sienten, las élites son las únicas administradoras y poseedoras De la de los red. recursos, pero en el caso de Venezuela no. Mm. Sí. Y eso, entonces ahí vale la pena decir, bueno, ¿cómo sucedió todo esto? Ante una guerra de agresión económica, política, y no hemos mencionado una de las más importantes, la cognitiva, Eso. que ha tenido varios nombres, ¿no? Ujú. Guerra mediática, guerra comunicacional, y ahora se le llama Psicológica, psicológica, cognitiva. pero todos esos elementos que Exacto. ahorita llamamos ahora quizás Va dirigido a la mente. a la mente, ¿no? La manipulación de la realidad para engañar, para Claro. En que distorsionar, creamos en muchas cosas y no pensemos. y por lo tanto actuemos de alguna manera direccionado por ello, ¿no? Entonces, y por supuesto, estos elementos, digamos, tangibles, físicos, la inflación, el desabastecimiento, dígame, ¿se acuerdan cuando hicieron desaparecer todo el efectivo y Uf, todos los billetes, Sí, y me Claro. acuerdo clarito. todo aquello, ¿no? 2018. Ujú. Entonces, todo eso hay que recordarlo porque eso forma parte de la guerra, ¿ves? Y la Es así. sufrimos. Pero además que es interesante porque recordar ese elemento o esos elementos de allí, también ellos trabajan para hacer olvidar otros que son de mucha importancia para la población. Sí, La gente no recuerda, por ejemplo, 2007, 2008 y 2009, que aquí hubo el mejor sueldo de América Latina. correcto. Y no recuerdan tampoco que hubo el impulso fundamental después de la declaración antiimperialista de Chávez, 2005, 2004, 2004, Ujú. y todo la potenciación de un Estado que comenzó a surgir para darle felicidad desde el enfoque bolivariano, estabilidad y felicidad a un pueblo que lo había estado esperando desde hace muchísimas décadas. Sí. Y entonces eso también intenta que se olvide. La gente cuando te dice, bueno, ¿qué Venezuela estuvimos? Entonces comienzan a caminar para atrás antes de los 90. Ujú.
a recordar la Venezuela Saudita, pero no recuerdan este espacio de tiempo que fue construido incluso por Que nosotros además todos. fue ¿no? Sí. saudita para otros, no para Para otros, nosotros. sí. No, para sí, sí. nosotros. Para nosotros Nunca no me fue llegó a eso. mí tampoco. Exacto. Mira, es interesante, Te decía esto por lo de la guerra cognitiva. sí, sí, y fíjate cómo es interesante pensar entonces, porque en este momento la coyuntura tiene que ver, entre otras cosas, con el secuestro Ujú. del presidente y la primera dama, ¿verdad? Y cómo le ha tocado. Porque tenemos que hacer empatía y Claro. tenemos que reconocer, primero, a quién tenemos allá para agarrar esa fuerza de él, porque al contrario, fuerza, nosotros vamos a fuerza a Nicolás, yo creo que es el contrario, él es el que nos está dando Mira que fuerza. cuando salió con, cada con paso, los sí. signos nos dio No, fuerza. ¿ves? Porque además esa misión que está cumpliendo ahora, yo lo veo así, él está cumpliendo una misión, Es correcto. ¿ves? Y esa, entre comillas, victoria táctica del imperio el 3 de enero, que no es tal victoria, porque se le está revirtiendo en una victoria es. nuestra, Como dicen por ahí, tiene una papa caliente una allá. papa caliente Tú, allá, tú decías, Erika, ellos intentaron buscar un Noriega y salieron con un Mandela. Ay, con Mandela, exactamente. Sí. Buenísimo eso. Entonces, hacer la empatía con el presidente, porque ¿cuánto le tocó vivir? 2012, 2013, estamos haciendo ese recorrido 14, el 15, enfrenta aquello. que incluso, fíjate, ahí tenemos que ser noble con Nicolás, porque nosotros decimos, bueno, Nicolás le tocó en el 2012. Epa, pero los 6 años de canciller le tocó también. Claro, Claro. Ahí claro. hubo conflictos que él tuvo No, y que... tuvo punto de haber Mira. sido víctima de una guerra dura cuando estaba Claro, en Honduras. En Honduras, trató de aterrizar, bueno, Sí, Sí. pero es que fíjate una cosa interesante, ¿no? sí, Que sí, echan o sea, broma que con eso, gracias- porque le claro, dicen... Colombia, le- de todos los diálogos con También, Colombia y claro. toda esta Negociaciones de cosa. paz. Y en los fruto- propios Estados Unidos, en su Exacto. posición de por eso canciller. es que él dice que manejó mucho por las calles de Claro, Boston. sí, de Nueva Pero York. fíjate que él fue yo en estos días conversando en no un podcast, sino un podcast. Ah, en el carro. Veníamos Ah, teníamos un podcast, Eric y yo, cuando veníamos íbamos para allá y veníamos para veníamos acá. para allá. Entonces, hablando de todo, ¿no? Y una de las cosas que decíamos fue que era enfrentamiento entre Bolívar y Miranda, que está en el libro de Francisco P. Vidal. Y algo así análogo, ¿no? Le tocaría a Nicolás con Chávez, ¿no? Francisco P. Vidal dice que una vez que pasa aquel acontecimiento donde se entrega Miranda, Puerto Cabello, Al Puerto Cabello. entonces, bueno, P. Vidal dice, y así quedaron enfrentados Francisco de Miranda y Bolívar para la historia, se quedaron enfrentados para la historia, ¿no? Bueno, el primero, el mayor pensador antiimperialista y El precursor. el precursor de la independencia y de la unidad, la integración. Y del latinoamericana, anticolonialismo. y la unidad Sí, el latinoamericana. proyecto del bloque Exacto, sí, la unidad suramericano. ¿Y con quién quedó enfrentado por la historia? Con su más grande ejecutor de esa doctrina. Eso. Con el más grande ejecutor de esa de doctrina. esa doctrina. Claro. Entonces, Exactamente. algo así, claro, nos quedaron enfrentados, al Claro. contrario, ¿no? Pero Nicolás fue el más grande ejecutor de la política chavista internacional. Exactamente. ¿Ves? Y gracias a eso que hizo durante su ejercicio como canciller, bueno, tenemos las relaciones internacionales que tenemos ahorita. Y es bueno rescatar aquí, profe, en el tema del contexto y de la historia, que Venezuela desde hace 26 años nunca se ha negado a reunirse con los Estados Unidos, Al contrario. ni hemos dejado de venderle petróleo. Ujú. Hemos nosotros incluso puesto temas en la mesa para negociar, para hablar qué es lo que sí hemos dicho siempre, vamos a hablar de tú a tú, Con respeto. claro. vamos a hablar con respeto, Con soberanía. con soberanía. soberanía. Y fíjate que ellos nunca aceptaban y tuvieron que tomar una acción tan extrema como esta. Son tan soberbios que no aceptan Exacto. que pueden negociar, ¿no? Para nada. Claro. Y Nicolás lo decía cada rato y lo dijo en la entrevista que le hizo a Ramonet. Claro. Nosotros no tenemos ningún problema con venderle todo el petróleo que quiera a Estados Unidos. Ahora- Eso no es nuevo, que va a decir Trump ahora, que gracias a la invasión No, que y las va. presiones que está ejerciendo sobre Delcy, ahora nosotros le estamos vendiendo. Epa, en el todo año 2005, lo comentábamos aquí en uno de los programas, en el año 2005, 2006, por ahí en ese periodo, nosotros le vendíamos a Estados Unidos 1.500.000 barriles. Ajá. Ellos fueron los que destruyeron la Claro, industria bueno, petrolera. lo dijo en estos lo días el de dijo ellos Halliburton. mismos, claro que sí. El de Halliburton se lo dijo ahí en su cara. Sí. ¿Y ustedes cuándo se El fueron? mejor analista, En el 19, el mejor analista de las sanciones. cuando usted nos sacó. Usted no nos... Mira,
En esto venía pensando, ¿sabes que nosotros los venezolanos y las venezolanas somos así? Pues ante las crisis y los problemas siempre el humor. Exacto. Y eso que nos protege mucho. Happy New Year. Happy New Claro, Year. por claro. ejemplo. Ok. Happy New Year. ¿Qué Happy más? New ¿Qué Year. otra cosa Good dijo? night. Good night. Good ¿Es night. good night Es o good evening? Debió ser good evening. Dijo good night. Él le preguntó a Cilia. Ah, le Eh, pregunté, sí, sí, le ¿cómo se preguntó. dice? Ah, Ajá. qué bueno. Se me olvidó lo que iba a decir. Que estabas hablando de El humor. venía el humor. Porque estamos hablando ahorita del análisis, ¿no? Político, entonces. Eso nos pasa, profe, siempre se nos van No, las y ya cosas. cuando uno llega a esta edad también, la curva pasa con más frecuencia. Fíjense, el tema del análisis político, ¿no? Y el humor. Y el humor. Yo decía lo del humor porque en medio de todo esto, yo le comentaba a alguien, coño, este Trump ya no le quiere dar trabajo a uno, ¿no? Y no tanto a uno, sino a aquellos que se dedican al análisis político. Porque el parte del método dialéctico es descubrir la verdad que está detrás de lo aparente, que está oculto, develar el rostro del enemigo. Exacto. ¿Ves? Pero ya ni siquiera vamos a hacer eso, porque es que el mismo Trump dice, Se no, lo es que yo pone. sí, Su bloqueo el soberbia. petróleo Se lo y yo pone en te- la mesa. Mira lo que dijo con relación al premio Nobel. Por ejemplo. Hoy o ayer. Que Ajá. como ya no recibió el premio de la paz, no siente compromisos con la paz. la pues, paz. va a hacer lo Sí, que- sí. El Palabras más, desparpajo. palabras menos. Desfachatado. No se lo reconocimos a tiempo, pues si no hubiese sido otra cosa. Así como le dijo a Nicolás, él tuvo su oportunidad para ver la Exacto. soberbia, la cosa. Entonces ya no deja para la imaginación, ya no deja sencillamente Para lo la hacía. deconstrucción. Para la deconstrucción, no, ya estamos sin empleo. Pues, aquellos que, Bueno, todavía queda, profe. Todavía Todavía queda. queda. Sí, queda, profe. bueno, pero en el caso de Trump, pues, en Exacto. particular, a lo mejor los próximos presidentes de Estados Unidos ¿verdad? Serán más cuidadosos, ¿no? En no develar el rostro y hacer la cosa más encubierto, ¿no? Pero bueno, Trump nos lo está poniendo muy sencillo para entender, comprender y terminar de asumir de que sí, que hay una guerra de agresión que está dirigida por la potencia militar más poderosa del planeta, nuclear. Esa palabra no hay que ponerla ahí, es nuclear, es una Exacto. potencia militar nuclear que nos las puso ahí en las costas con submarinos, con portaaviones, etcétera, y que concretó su amenaza a través de una intervención, bombardeó Caracas, asesinó a más de 200, Caracas, La Guaira y Miranda. Caracas, La Guaira y Miranda, y asesinó a más de 100 personas y dejó heridas a más de 100 también. Destruyó infraestructura civil, casas Científica. Claro. de salud, destruyó De servicios. de servicios, la electricidad, agua, las telecomunicaciones, todo eso, ese desastre, ¿no? Y bueno, ni siquiera le llama daños colaterales. Pero además bombardeó en un lugar donde hay población civil. Los niños, los testimonios de nuestros niños. Claro, porque una cosa es el efecto directo de muerte o de heridas, pero hay unas heridas que son las psicológicas, las emocionales, que están ahí todavía. ¿Ves? Y que ahora nosotros tenemos que trabajar eso. Exactamente. ¿Ves? Y creo que estamos haciendo cosas, ¿no? Ya, incluso estamos cayendo en cuenta que esas cosas hay que hacerlas, ¿no? Hay gente que no puede dormir bien, un ruidito la despierta. Alguien está prendiendo un carro en la calle, lo escucha, cree que es un motor del helicóptero. Sí. Entonces, Claro. Sí. Son esos elementos que quedan, lo que llaman ¿cómo le llaman? Shock estrés postraumático. Estrés postraumático. postraumático. Bueno, pero entonces volviendo al tema, estamos en la... Vamos para la 2 ahora. Vamos para la 2, para la 2, pero entonces fíjense lo importante. Cerramos la 1. Sí, vamos a ir cerrando esta, pero lo importante es reconocer lo que le ha tocado a Nicolás. A Nicolás. Y a Cilia. Y a Cilia. No ha sido fácil. Y en ese reconocimiento vale la pena también recordar del nivel que está, de lo que está hecho Nicolás como revolucionario. Porque esa es otra cosa que pareciera que, bueno, el tipo, apareció de repente. No, ese es un tipo que viene luchando desde las calles. ¿Cuál es la historia? Que se preparó siempre, no para esa Trabajo cárcel. de base. Sí, pero te decía, se preparó siempre no para esa cárcel, se preparó para cualquier cárcel. Sí. Porque un revolucionario sabe que tiene un enemigo gigantesco al frente. Sí. O sea, cualquiera de esa generación y de las generaciones recientes que también tienen el mismo resteo, por cierto, lo hemos visto en las marchas recientes, como los chamos están súper resteados con su patria, con su país, con su compromiso. Pero cualquiera de esos revolucionarios de ese tiempo, de Temple, sabía y sabe que uno de los puntos, digamos, fundamentales de esto es un enfrentamiento finalmente con el enemigo de la humanidad, que es el El imperialismo. enemigo de la humanidad. Y el principio de que solo el pueblo salva al pueblo. Sí. Sí. Y de ahí entonces la importancia de que el pueblo asuma las tareas que tiene que asumir.
pero con la absoluta confianza en la dirección político-militar de la revolución. Ahí no hay que dudar, mis camaradas, no hay que dudar. Sencillamente es como si Erika me dice, no, profe, yo tal día vamos a hacer esa actividad, yo no tengo por qué dudar, sí, ese día va a ser y así va a ser. ¿Cómo va a ser Erika? ¿Qué plan tiene? ¿Qué información maneja? Ella lo sabrá, déjenlo tranquila, pero ella sabe que ese día va a Claro. lograr. Entonces hay que asumir eso, pues. Pero los no, los no militantes también lo dicen en la calle, que a mí me da risa. Ajá. Y te dice, oye, pero ¿y cómo tú ves esto? Espérate que hable el gobierno. En Ah, alguien hay que Da confiar. la Dice. angustia, Da ¿vale? la Da la angustia. angustia, deja que hable Delcy. Delcy. Y hablando de Delcy, ¿cómo es que dice lo estratégico? La paciencia y la prudencia Ah, sí, claro. estratégica. Entonces hay que ser prudente. Que es el Inclusive, paso, no hay que hablar. que es el paso superior a calma y cordura. Calma y cordura. Es, Sí, una, a es la veces- concreción Y a de calma y veces si no cordura. tiene nada que decir, el silencio también es importante. El silencio dice Claro. mucho. Claro. Exacto. Por ejemplo, cuando tú me preguntas, ¿y cómo ves los contextos y los escenarios? Pues, están difíciles porque, primero, carecemos de mucha información que nos permitiría entonces entender muchas cosas. Bueno, eso hay que esperar entonces un poco. Resultados, investigaciones, ver cómo se sigue moviendo el enemigo. Está la amenaza concreta en lo militar. Entonces ya la guerra híbrida se asume como tal fuertemente. Pero no estamos preparados para eso. Fíjense, el día del bombardeo, yo tuve que presenciar eso en Caricuao. Estoy en un tercer piso y veo el valle así completico de la montaña y detrás del valle. Todas las noches lo veo alumbradito así bien bonito, ¿no? Ese día veía candela anaranjada. Los aviones pasando de extremo a extremo Así es. y luego los helicópteros y luego las metrallas de helicópteros. Todo eso. Todo eso estaba pasando en ese momento. Y bueno, ahí contemplando aquello, no aterrado, sino indignado, impotente, con ganas de hacer cosas, pero calma, paz, ¿cómo es? Nervios de acero. Nervios de acero. Calma y Calma y cordura. cordura. Pero en ese momento, los pensamientos más recurrentes fue, ¿qué viene ahorita? ¿Ves? Exacto. Porque listo, ya no. Nos están bombardeando, están las metrallas, están en tierra. No sabemos cuál es el objetivo del estratégico de la operación, pero supongamos que es el de tomarse, invadir y tomar y tumbar el gobierno. ¿Qué viene ahora? Entonces ya nos vemos entonces en otros escenarios. Pero, La lucha prolongada. pero incluso en esos escenarios, profe, hay algunas certezas que te permiten a ti poder imaginar algunas cosas, Exacto. ¿no? Por ejemplo, una certeza. Nuestra presidenta Delcy, encargada Delcy Rodríguez, ha dicho, no vamos a hacer colonia. ¿Ves? Ujú. O sea, ya eso es un límite. Sí. ¿Eh? Dice Delcy, el pueblo es el que manda. Otra certeza, ¿ves? Socialismo. Socialismo. Luego dice Delcy, el proyecto nacional, nuestro proyecto es el proyecto nacional Simón Bolívar y las acciones que estamos ejecutando fue las que dejó nuestro presidente en función. El presidente es Nicolás. Y es Nicolás, o sea, tenemos son certezas que le sirven a uno para seguir avanzando. Y no vamos a dejar sola a Cuba. Y no vamos a... ¿Viste? y a Nicaragua. Son elementos que uno dice, bueno, con eso, la paz, el gobierno y traernos a Nicolás, uno puede armar Claro. los escenarios Pero y la... fíjate que todo esto es posterior a la invasión y a que luego Exacto. se aclaran se aclaran las cosas. Pero en ese momento, Eric, ¿qué pensabas que venía ahora? Bueno, para lo cual hemos venido preparando, la lucha prolongada. La lucha prolongada. De luz. ¿Ves? La Ujú. lucha prolongada. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Preparar las cosas acá, la familia, tal, yo me voy para allá, yo asumo esto, Exacto. listo, y bueno, prepararse para eso porque eso es lo que viene, Cambiar de Hoy, la hoy lucha no yo, armada a la lucha a la armada. lucha armada. sí, yo tenía una pregunta, William. Hoy 19. ¿Cómo defines esa lucha prolongada? Hoy 19. Yo creo que es la forma de cómo llevarla está definida. Inclusive hasta tenemos un método, el método táctico de resistencia revolucionaria. Un pueblo organizado, entrenado, preparado para la guerra asimétrica y para la guerra prolongada. Y el imperialismo sabe eso. De hecho, lo saben tanto ¿cómo es? Halliburton, ¿no? Ajá, el de Él la decía, lo que empresa. pasa es que cuáles son las seguridades que hay ahí, ¿no? Porque ellos están claritos Sí. y saben que lo que nosotros prometemos lo cumplimos.
que si Es que ellos el, toman el el poder, enemigo de ellos ha sido su mismo presidente. su presidente, de los, exacto, de las Y lo saben petroleras. también. que no El ofrece enemigo la de las estabilidad, petroleras ha sido el mismo presidente de Estados que Unidos. no le da estabilidad, que no le da garantías, que no. Que por eso ellos están en una situación muy compleja también, pues nosotros estamos viendo escenarios nuestros, pero el capitalismo en momentos de crisis como está hoy, también está en una coyuntura muy difícil, Ajá. porque ellos le dan la batuta a un sujeto para que siga desarrollando su plan imperialista, pero nunca se esperaron que era la locura que está desarrollando. Ahora, parece Ahora, que todo, precipitada, porque es que sería como que quitarle mucha responsabilidad, como la tiene, Ujú. a una persona al llamarla loco. No. No, Él no sabe es sabe lo que está haciendo. perfectamente lo que Sabe hace. de hecho, tiene su Sí. colorario. Es Así que, es. exacto, tiene Mm. toda la estrategia de seguridad nacional, que ahí lo dijo. Que esa Eso, tenemos que en el segundo capítulo vamos a 10.2 trabajarlo aquí, de este, en el 10.2. sí, Claro. No, 10.1. 10 puntos, sí, Este, 10 Vamos puntos. a hablar sobre el colorario Trump. Trump. Usted decía que viene ahorita y el profe de esta organización, amigo de esta escuela también, Vijay Prashad, en una entrevista decía que el Venezuela y también los pueblos del mundo que están siendo solidarios con nosotros, están asombrando al imperio estadounidense porque ellos apostaban a que la fase que venía era la de la desmoralización. Ajá. Ellos estaban apostando a eso. Entonces, ver a los pueblos del mundo levantando la bandera de solidaridad con Venezuela, la denuncia del presidente Nicolás Maduro y de Silvia Flores que están presos, que son En secuestrados, los lugares perdón, más recónditos, que en yo los no te más imagino que eso recónditos. existe. Sí. Sí. Entonces, incluso él mencionaba a un compañero que en el Líbano recién el año pasado lo liberaron de estar décadas preso y estaba haciendo la señal del presidente y Ajá. levantando el cartel denunciando el secuestro. Entonces él decía, si esa gente no está desmoralizada, ¿cómo vamos a estar desmoralizados nosotros? No. Claro. Y decía, si no está desmoralizado el pueblo venezolano, sino que más bien lo que ha hecho es movilizarse y movilizarse permanentemente, Ejemplo. dando esa lección al mundo, lo decía él, bueno, es muy importante también. Desde todos los lugares del mundo dicen, miren, estamos seguros que Venezuela va a ser la tumba del fascismo, la tumba del sionismo, porque si Venezuela cae, bueno, va a ser terrible, pero como confiamos tanto en eso, en que van a seguir movilizados, moralizados y que no se ha podido con eso, entonces es un detalle muy importante, Sí. profe. Sí, justamente en la estrategia de guerra imperial, una acción no está desvinculada de muchas cosas. Entre ellas, esta acción militar tiene unas implicaciones cognitivas. Y bueno, desde ahí comenzaron. No, ya hablé con Delcy está de acuerdo, chévere. Sí, ahí metieron la intriga. Ahí está la La intriga. ¿ves? intriga. La No, intriga. Delcy habló con Rubio, después No, hablé yo con listo. ella, eso está cuadrado. Y Delcy le puso una condecoración ahora al Sí, tipo de la al de las CIA. sillas. Sí, eso es parte de la guerra cognitiva, no caigamos en eso. Le vas a creer a Trump. Coño, un tipo que está mentiroso, compulsivo, ¿verdad? El tipo que dijo que el cartel de los soles, que el cartel de los soles, y después Ajá. viene y dice, no, eso era Eso, jugando. eso echando vaina. Sí, como decimos jodiendo. aquí. No, estaba jodiendo. Entonces, ¿Entiendes? sí, ese elemento posterior, que es la guerra cognitiva, se va a intensificar. ¿Y se va a intensificar para qué? Para dividirnos, para provocar desmoralización en el pueblo, Cizaña, exacto. para generar molestias en la población y bueno, que aplaudan cualquier acción intervencionista del gobierno de los Estados Unidos. Y se va a intensificar. Por eso, lo que conversamos estos días. Que es el germen de la fractura de la unidad. Sí, Es el germen. Por Ahí eso, es por comienza. eso es tan importante eso que siempre discutimos en los talleres, ujú, cómo fortalecer la unidad cómo revolucionaria. exactamente. Y para fortalecer la unidad, primero hay que tener la conciencia. Así Exactamente. es. Porque, ¿qué pasa? Si yo desconfío, si yo creo que la cosa no es así y que ahora la revolución se perdió, porque ahora Delcy va a vender la revolución y se la va a entregar a los gringos. O le va a porque el entregar presidente petróleo, interino es Donald Trump, porque Donald Trump es el presidente como lo dijo en interino, estos días. que por cierto Guaidó no le entregó No, el ese, interinato. ese interinato, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas pasan, son contradictorias. Pero bien, en todo caso, esos elementos eran de esperarse. Y los Estados Unidos esperaban con este impacto que se generara toda esa avalancha de consecuencias, ¿no? Desbordamiento social. De hecho, el segundo bombardeo lo paramos nosotros haciendo una guerra de resistencia no convencional. Cierto, ¿Viste? Claro. Sí. sí.
Y bueno, por el contrario, entonces desarrollamos acciones de contención. Mm. Decimos, ven acá, vas a bombardear este pueblo. Mira, este pueblo está movilizado. Exacto. En primer lugar, inmediatamente, eso fue el sábado. ¿Qué pasó el domingo y qué pasó el lunes? Asamblea Nacional, Asamblea Nacional, la la presidenta encargada, TSJ, el decreto pero eso es de rápido, ¿no? conmoción. Claro, Ujú. ¿Ve? claro. El Es decreto que funciona el que gobierno. ya lo había. Funciona el ¿En qué Estado. momento se firmó el decreto? ¿En qué momento, Nicolás? Ya estaba hecho, Pero eso fue en esas horas por ahí, ¿no? no en diciembre, No, en finales, diciembre. En finales, diciembre. finales del año. Él lo deja, Él lo deja listo. ya listo. lo deja listo, claro. pero no porque Ah, se va. Él lo deja listo porque el 5 le correspondía lanzar el decreto. Con más razón entonces, ¿ve? Eso estaba previsto, cualquier situación de este Claro. tipo. Entonces nos extraña, porque lo Y digo de todo manera esto, irónica. mira, y todo esto ¿Cuántas no es horas que antes? estamos No fue develando una improvisado. cosa ahí, Sí, sí, es no. que él lo dijo. Lo dijo. Yo ya De hecho, tengo el decreto. de hecho, él hace un No, no fue esquema. improvisado. Él hace un No. esquema y dice, lo voy a lanzar a consulta. Así es. Cierto. Así es. Sí, él incluso en ese momento, el hecho no solo del parlamentarismo de calle, que es algo usual desde siempre, el tema del, cuando plantea el bloque histórico, lo lanza a la calle, bueno, mira, mejor recojo todos los aportes que puedan hacer y tomo dictado Ujú. de lo que se considere al respecto. El Congreso de la Patria. Y con el decreto de conmoción exterior, lo somete a La consulta. consulta. Lo somete a consulta, recibe una serie de aportes y entonces, bueno, ya después estaba como más fortalecido porque era un esquema, tronco común de nuestra Constitución, pero con una serie de aportes de la lectura del momento, Claro. del termómetro del momento. Pero el énfasis que quiero hacer no fue una improvisación. ¿Ve? Por eso la ironía. Claro. Fue unas horas antes de la cosa, no. Fue mucho antes y fue preparado. Fíjate todo lo que estás detallando. ¿Ve? Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro. Él, de hecho lo llamó el reto admirable, lo El que iba a reto, arrancar Ajá, es verdad. en el año correcto, 26, 2026. el Con la 2026 y el ley esa. reto admirable. Hay plan. Hay plan. ¿Ve? Y Y eso es plan. una certeza. Y eso es una certeza. Y Delcy está siguiendo el plan. El Y lo ha plan. dicho Nicolásito muchas veces. A cada rato Nicolás dice, mi papá dejó un plan acá. El presidente dejó un plan y se está llevando acá, siguiendo línea por línea cada cosa que se escribe. Exactamente. Mientras tanto, Trump ahora está buscando el cartel de los pingüinos en Groenlandia. En Groenlandia. Ya parece que lo tiene así. Tiene varios. Que parece que El trafican humor, con hielo blanco. exacto, hielo Hielo blanco. blanco. No con polvo, No sino con hielo. blanco. Es correcto. Sí. La señora de, ¿cómo que se llama? Se me fue La cancillera. la de allá del país donde es Groenlandia. La cancillera Ah, de Dinamarca. De Dinamarca, de correcto. que La es Dinamarca. señora, ¿cómo se llama? Opinó de forma temblorosa, pues, o sea, Sí, con ¿no? relación a las acusaciones de Trump, Sí, ¿no? sí, sí, lloró y todo. Lloró. Están asustados. también. Claro, pero imagínate tú un Claro, tipo que pero- ellos no deben tener la misma fortaleza que tenemos Sí. nosotros. Ahora, eso es parte del nuevo escenario. Fíjate cómo Trump nos las ha puesto bien chévere, ¿no? Porque a partir de ese ataque ha confirmado que sus amenazas las cumple. Y este tipo de amenazas, bueno, lo ha hecho con los aranceles y con todas esas barbaridades. Hay un libro, me recuerdas un libro de Noam Chomsky, que se dice, lo que decimos, lo hacemos. Y él lo Hay está- que, él lo hay hace, que, es un hay que corolario. releer Que ahí Stulin, eso. que Stulin también lo Ay, dice. O exacto. sea, cuando aquel Stulin. decreto de Obama, Sí. en un programa con Walter Martínez, dice, los venezolanos deben saber que lo que ellos decretan lo hacen, ¿no? En un año, en 2, en 6 meses, en 12 Ellos años, tienen- pero lo hacen. Lo hacen, lo hacen. Sí. Y lo demostró y el mundo quedó perplejo viendo aquello, ¿no? Ujú. ¿Cómo es posible? O sea, eso no tenía ningún sentido, no era necesario. ¿Por qué lo hiciste entonces? Y si lo hiciste contra ellos, lo puedes hacer contra nosotros. Mm. Y esas amenazas las puedes cumplir. No, además él amenazó a México, a Colombia, a Cuba, por ahí para allá. Es una amenaza, es el enemigo de la humanidad. Tú lo definiste muy bien, Frank. El imperialismo norteamericano es el enemigo de la humanidad. Ahora, ¿qué esperaba él? ¿Qué esperaba el imperialismo? Porque no es solamente Trump, no es un loco que anda por ahí suelto. No, ahí están las corporaciones corporaciones. atrás, claro. Esperaba entonces un gobierno dividido, Mm. una lucha por el poder, el Partido Socialista de Venezuela dividido, echándose cuchillo, diosdado con el otro y tal, y todas aquellas cosas que ellos piensan que va a pasar. Una población desesperada que entra en pánico y sale a hacer compras nerviosas y Ujú. el desabastecimiento entonces viene, la inflación se dispara. De hecho, el dólar, La traición el en dólar, medio de la el crisis. traición en medio de la exacto. crisis. todo. Claro. Y bueno, por supuesto, las fuerzas de la oposición
que representan el 70%, según ellos, Sí. en las calles tomando aquello. Sí, Y nada de eso. controlando la situación Controlando. y Mira, pero gobernando. hay un Y detalle. atípicamente eso Ujú. no pasó. Epa, No dicen que pasó. la compañera se fue con rodillera y todo para allá, Sí. y entró por la puerta de Sí, servicio. para Caletica, por donde entran y le pasaron el detector de metales. el ¿no? detector La de Sí. cosa ahí que le- Ajá. Mira, pero fíjate, hay una cosa ahí que como respuesta ya nuevamente 19 de enero viene ocurriendo y viene dándose en los medios de comunicación, que otra de las cosas que midieron ellos que no tenían calculado, pero ahorita tienen una respuesta, es también una prueba de cómo reacciona no solamente el pueblo, que ya saben cómo reaccionó en Venezuela, sino cómo reacciona el pueblo latinoamericano, o sea, cómo se ha Ajá. venido comportando. Y una de las mediciones que recientemente también aparece en un artículo es cómo respondió Cuba ante esto. Porque fíjate tú, el martirismo, para utilizar aquella expresión musulmana, de Sí. estos El Héroes y compañeros, mártires. El claro. martirio. Héroes y el Martirio. martirio, sí, de estos compañeros allí, libres o mártires. sí, Libres o señor, mártires. les mostró a ellos lo que es Los capaz cubanos. de hacer el ejército latinoamericano, Sí. el venezolano y el cubano. Entonces decían ellos que dentro de sus planes, y Trump lo anuncia también, van a ir por Cuba. Entonces le dicen, pero el ejército norteamericano frena y dice, mira cómo te respondieron. 32, mira cómo te ¿Cómo respondieron. será todo el pueblo? Mira todo un pueblo cubano cómo te va a Ajá. responder. Sí. ¿No? Entonces Y aparece, con el y venezolano ahí. esto que estoy diciendo no es una exageración, porque aparece en los últimos artículos, dice Sí. que uno de los generales que además ya está pidiendo cacao porque llevan 200 días en el barco y está diciendo, mira, esto es un exabrupto, nosotros 200 días, Millones que gastan ajá, ¿qué es diariamente. lo que vamos a hacer? Pues entonces dice, y luego viene la hipótesis de atacar a Cuba y dice, no tenemos esa capacidad de atacar un pueblo que va a responder tan aguerrido como está este que acabamos de atacar. O sea, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Claro. Entonces ya se pone en duda también en el No, y se escenario de los altos mandos convierte, militares norteamericanos lo que está sucediendo se allí. convierte el dolor en Claro, fuerza, ¿me claro. Que es lo entiendes? que decía Sí. Von Eugene Yap, Ajá, que el factor decisivo es el factor humano. exacto. Así. Y ellos están dudando y nosotros estamos para adelante. No, y Adelante, resteo. ellos se atrevieron a hacer esa operación por vía aérea porque ellos saben que si entran a pie No pueden. no van a salir. No pueden. Puede Es que un entren. desembarco. Exacto, Lo pero esperamos en la carretera de la vuelta. exacto, Salen con los pies, pero por pero delante. por y en Sí. bolsas negras. Sí, Y, Amén. pero además ¿Me de eso, entiendes? Como pa- salieron algunos, ¿viste? La historia lo va a ir diciendo. lo va a ir La diciendo. historia lo va a Y ir otros están diciendo. buscando el camino para ver por dónde Y salen. el coroto que se les cayó que no lo consiguen Ah, también. no consiguen uno de No los consiguen, coroticos que trajeron. exacto. Mira, el resultado entonces, tienes a Maduro secuestrado, prisionero de guerra. Se te ha convertido en una papa La caliente. papa caliente. Primero. A la 2, porque Tacilia Porque también. está, sí, por supuesto, Sí. la pareja presidencial, la papa caliente para Trump. Bien interesante, ¿no? Y además con un juicio en un tribunal que no tiene Que competencia. no tiene competencia. Eso da mucha Y sin, facilidad. y sin argumento. Con unas imputaciones Con unas que imputaciones no que tienen se cayeron de imagínate, entrada, ni siquiera pudieron- bueno, tuvieron que ir modificando en el camino. para que pudiera entrar ahí. porque- Exacto. pero no solamente eso, sino un Estado revolucionario cada vez más compacto, más Así es. las fuerzas las tenemos enteritas. ¿Quién manda en Venezuela? Es como yo hacía en estos días un paralelismo, profe. No sé si cabe, pero me atrevo a hacerlo nuevamente. Con el 4 de febrero. Ajá. Un poco lo que decía el compañero en el artículo, Clodovaldo. Clodovaldo. Fíjate, el 4 de febrero nosotros tuvimos una derrota militar, Exacto, pero una victoria política. Ellos correcto. tuvieron una Por victoria ahora. parcial en el ámbito militar, pero políticamente Están están derrotados. pariendo. Sí, sí. Claro. Los tenemos pariendo. pues. Pero Y- fíjate. y ven- Y hay que pero construir la victoria estratégica. Y Esa el, es la 20 que estamos y el- nosotros. y el 26 de julio para seguirle metiendo Ah, política. bueno, ahí tiene. Pero como decía, Claro. como decía Allá la en China en Cuba. el programa anterior, oye, ¿será de verdad una victoria aquello? ¿No será que nosotros fuimos los que ganamos esto? Porque hemos generado a partir de ese secuestro una situación muy incómoda para el imperialismo. No solamente en su situación interna de la violación del derecho internacional y la acusación de un gobierno por la violación del derecho internacional y de sus propias leyes y su propia constitución. Mm. Y eso se está regando por todo el país. Cuando vienen unas elecciones de medio término, Ujú. ¿verdad? Que pueden afectar y que puede costarle luego, posteriormente, el Que cambio. además la popularidad y la aceptación del presidente Trump en sectores demócratas y en otras viene en picada. Picada. Sí. Y estas Sí. cosas pueden acelerar, son Está en el catalizadores. lugar más bajo
de la popularidad en este momento. Y bueno, ahí el Partido Demócrata está y haciendo el- su sí, trabajo, pues. y el Sander por ahí está sacando unas declaraciones bien Muy buenas interesantes. también. Pero eso es allá, ¿ves? Y Jeffrey Enfrente. Sachs también ha dicho Ah, cosas interesantes. Y aquí a lo interno, todo un pueblo movilizado, Ujú. un Estado compacto, cada vez más unificado y preparándose para escenarios mayores de guerra, sin duda alguna. Pero además de eso, un movimiento internacional de solidaridad. Y tú, Ana, sabes más que yo de esa parte. Sí, no, eso ha ¿Verdad? estado Movimientos súper bien. sociales. 195 países. Ajá, échanos el cuento. No, Que es sí. un resultado de esta situación. Es ¿ves? correcto, ¿Ves? claro. Si logramos, Sí. logramos voltear, por decirlo de alguna manera, Sí, el señor. algoritmo. Exacto. Sí, O sea, no hubo bot ni troll que pudiera con no nosotros. Como hubo- como decía aquella filósofa, la china, ¿se acuerdan? Ahí está, Aquella filósofa del Frente Francisco Miranda. Vamos ganando, estamos ahí está, esa venciendo. es la Sí. China, carajo. no, Tenemos que alinearnos mejor. movilizaciones en todo en todo el mundo. En todo el mundo y vienen movilizaciones muy buenas, Mm. e incluso instancias que no se habían pronunciado como la Internacional Progresista, se pronunciaron. Ahorita tienen un evento muy importante 27 de enero, 29 de enero. Se está acordando que cada 3 de cada mes sea un día de movilización en todo el mundo. Ah, mira. Eso estamos Porque hay que alineados estar con eso. permanentemente en movimiento. Permanentemente en Hay movimiento. que estar pendiente entonces. De todas las- Ujú. Y es un movimiento, profe, fíjese, ya hay canciones, Ajá. el arte en las paredes. Tal cual. Hay los cantantes, los cultores están allí, Las las cartas, Las cartas. cartas, eso. las postales. Hay toda una, porque es Pero una además una cosa. movilización de la noche a la mañana. ¿En qué momento se convoca? ¿En qué momento se convoca esa movilización? De la No, noche a la mañana, en horas. En horas. Y da resultados. y da uno- por Claro, eso, o sea, claro. Claro, porque es hay, esa hay capacidad del pueblo. organización. Hay Claro. organización, hay una voluntad del pueblo Que movilizarse. hay que seguirla recreando, hay que seguirla Entonces, fortaleciendo. todo eso generó este ataque, ¿ves? Una voluntad política de seguir combatiendo y venciendo, Y como tú dices, la voluntad es el resultado de la conocimiento y la y de la conciencia. Ahí está. Hay conocimiento y hay conciencia. Somos el pueblo de Bolívar y Chávez, pues, Así Así es. es. defendiendo y nos vamos a traer a Maduro. Porque ese es nuestro. Mira, pero Cuando se meten con uno, se meten con todo. Con así todo. es, pueblo. La presidenta encargada está desarrollando un conjunto de acciones bien interesantes, ¿no? Los fondos, por ejemplo, estos fondos que se van a crear, la revisión de la ley de hidrocarburos para blindarla más, todos esos elementos. Vamos a conseguir ataques de la contrarrevolución diciendo, ve, eso es producto que va Tratando de confundir. a confundir. No, mira, eso es para blindar las leyes antibloqueo, pero sobre todo para garantizar la soberanía. Esperemos entonces, vamos a ver, cuando tengamos el documento y veamos, podemos entonces ya hacer la crítica con más Y es propiedad. recomendable siempre escuchar la voz oficial. La voz Ujú. oficial. Porque Claro. el enemigo va a hacer lo suyo, va a tratar de distraer, de distorsionar, de intrigar, de meter cositas por ahí. Sí. Escuchemos la voz oficial y eso sí, leámonos los instrumentos. Si uno sabe que la Constitución, los artículos que decíamos en estos días, vamos a hacer un programa sobre eso, es el artículo 1, el artículo 5, el artículo 15, Ujú, ujú. ¿ves? Uno Sí. tiene su Constitución, porque era el Ujú. amigo, léete la ley, Léete. léete la ley. Y si Tiene tienes... las bases. Claro, si tienes el proyecto nacional con sus 5 objetivos, donde el primero es la independencia, el bien más preciado, Ujú. y las 7 transformaciones, usted tiene eso allí, usted va a poder encontrar en lo que está haciendo la presidenta encargada el plan, ¿correcto? O sea, Claro. y si además te lees el decreto de conmoción que está público, ya está en la web de la Asamblea y de donde se publican los decretos y las leyes, tú vas a ir pudiendo engranar el conjunto de acciones. Y En mirando, cambio, y mirando las claro, coherencias en del cambio, si tú gobierno. no te lo has leído, coño, tú vas hasta escuchando el que supuestamente sabe o el que mete. No, si no lo has leído, escucha la voz oficial. Sí. Y Léete. en el léete marco de la, Y Léete léete la la vaina, y ley, léete la claro. vaina. y en el marco de contrarrestar la guerra cognitiva, es muy importante eso que ustedes lo mencionaban en el programa anterior, la validación fáctica, ¿cómo se llama? Exacto. Algo así, ¿no? Sí, sí, el profe. Sí, Y eso lo es- decía esta muchacha también. ¿Cómo se llama? Orlenis. Orlenis. Verificación Orlenis. de La hecho. verificación de Pero, hecho. profe, ¿sabe que una de las formadoras de tantas que pasaron en todo este último trimestre en la Escuela Nacional Robinsoniana, No, en el tremendo curso de tremendo trabajo, Ya ese de vamos a la empezar, formación. ya vamos a Trabajo empezar. Empezamos, yo político. cada Claro, rato pasa le que- pregunto a lo que Ana. pasa es que Para nos las 7 bombardearon. transformaciones. No, Ella me decía, Mira, mira, Ana, todos ya va? voltearon para allá. Sí, por la formación no. Muy pronto, muy pronto. Muy pronto. Me decía,
¿Cómo me he acordado? Y yo, bueno, no, tengo muchas ganas de esperar los comentarios de este episodio en YouTube, porque algunos me decían, ¿cómo me he acordado de las 15 claves del método ¿Verdad? dialéctico de análisis de coyuntura del profesor William Capó? En eso de un análisis de coyuntura no es una consigna, no es una anécdota, Correcto. Claro. decían Una de una las de claves, ellas. Erika. Era una de las claves. Y entonces es verdad. O sea, llegó el momento de los argumentos, del análisis dialéctico de la Obligado. coyuntura, de identificar los elementos Los estratégicos, tácticos, actores. los Los actores. actores, las correlaciones de fuerza. Ujú. Entonces me encantó eso, Oye, qué bueno. muy bueno. Bueno, y Contento. tienes, pues, tienes un afán. Profe. Ponle su nota, además. Exacto. Dale allí. ¿Cuánto habrá sacado ella? Comentario. La habré ahorcado. Pues el Mira, profesor, el profesor tiene un método que William le hace una Capó. pregunta, William Capó, y una de las cosas es muy dinámica la clase. Su clase inaugura cada curso trabajo político para las 7 transformaciones. Entonces tiene el método del ahorcado. Y cuando hace alguna pregunta, pone la palabra. Y bueno, creo que solamente a un curso los A ahorcó, uno, creo, a uno pero- solo. sí, pero fue Pero muy difícil. fue muy difícil. La mayoría siempre, pues, Siempre gana. siempre gana, identifica el concepto, identifica la categoría. Sí, es verdad. Bueno, y profe, vaya, ponga ahí en el cuaderno. Dentro de poco empezamos las ando. clases otra vez. Todos los días le pregunto a Ana, mira, ¿qué pasó? Exactamente. ¿Tú sabes por qué le pregunto a Ana tanto? Porque hay un elemento que estás mencionando. Bueno, primero que Ana sabe bastante, hay Sí, que preguntarle. No, sabemos. no, claro. Más que pescado Más frito. Más que- que pecado frito. Más que todo del programa del curso. Sino por el tema que es otra consecuencia. ¿Ve? En estos momentos, ¿cuáles son las tareas? Volver a la normalidad, la cotidianidad. Tenemos que retomar los planes de trabajo, tenemos que continuar en eso. Claro, esperando también orientaciones del alto mando y adaptándolo, pero tenemos planes. ¿Sabe, Tenemos un profe, programa de que formación. hay una desviación pequeña Ya lo- burguesa que yo quiero poner aquí? Ya lo dijimos en otro Una desviación pequeño burgués. Una desviación, sí, que es el tema de criticar eso de volver a la normalidad. Y Ajá. siempre les digo, eso es un privilegio pequeño burgués, no querer estar en la normalidad. Mira eso. Te dije, Yeah. te lo dije, yo te estoy Dice que diciendo. Ana No sabe, te ¿ves? pongas, mire, no le busques Mira, la Ana. lengua a Ana. Déjame anotar eso. Anótalo ahí, ajá, Ana. Bueno, lo dice el profe, pues, ¿no? Tenemos plan. Tenemos plan. Tenemos un plan, tenemos un conjunto de instrumentos legales, comenzando por nuestra Constitución, que además fue construida por todos nosotros y nosotras allá en ese gran debate constituyente de 1999. Tenemos Donde leyes Nicolás era constituyente. donde Nicolás era uno de los Y sí. principales constituyentes, de hecho, y Cilia también, Sí. por cierto. Tenemos un gobierno serio, Ujú. ¿verdad? Que gobierna de cara a las necesidades del pueblo y que, como ya decíamos anteriormente, bueno, un gobierno independiente que es capaz de sentarse a conversar, como decía el mismo Chávez, con el diablo si es Sí, necesario. Exacto. Decía Chávez y lo dijo Nicolás en una Lo dijo oportunidad Nicolás también. Ujú. Y bueno, ahora le tocó a Delcy, ¿no? Ujú. Ir a conversar con el diablo y, como ella misma lo ha dicho, en condición de dignidad. Caminando De de pie. frente. Caminando, no con rodillas ni por la puerta de atrás. Si me toca ir para allá, voy de pie y con toda la fuerza que implica nuestra historia y la lucha y la organización de nuestro pueblo. Ujú. Y eso todos los compañeros y compañeras del frente tienen que tenerlo siempre claro. O sea, hay un plan, hay unos instrumentos, hay un gobierno, hay un poder popular, Sí. hay unas consignas extraordinarias. Rescatar esa de que solo el pueblo salva al pueblo. O sea, en la medida en que el pueblo exprese su voluntad de lucha, Ujú. su voluntad de cambio y su voluntad de vencer, no hay quien pueda No hay con quien nosotros. pueda. Entonces, Es así. son los consejos que nos dieron los grandes, profe. No Razón. pudimos atacar, Nos faltaron exponer las. Faltaron como 14. Bueno, pero es que es muy interesante el tema del Claro. contexto y del análisis crítico. Pero bueno, vamos a tener un segundo capítulo. Listo. Aquí, esto es nuestro, profe. Aquí estamos, vea, Gabo. Aquí. Gabo, por cierto, tiene La un conciencia, es la voz de la derecho de conciencia. palabra Sí. allí que nos dijo antes de que cierren, me dan la Exacto, palabra. Para la cosa del dónde, el cómo y el cuándo. Bueno, agradecer al profe, decirle que acá en la mesa tiene fans, Oye, de verdad, usted sabe. Usted sabe que acá tiene gente que lo respeta y estamos aquí admirando la manera en la que nos esclarece y nos ayuda a tener herramientas para
la batalla. Le agradezco mucho haber venido. ¿Viste esa conciencia que tenemos nosotros? No, Esta conciencia va a tener cámara propia pronto, la vamos a poner aquí y de vez en cuando nos vamos a ponchar Exacto. porque Buenísimo. esta es la base de Ahí este está, programa. ahí Y ya está. nos verán las No, caras. Gabo, y con todo lo que decía Erika que tenemos podcast también. Y También. tenemos, ¿ves? de paso, tenemos, podcast. y tendremos más podcasts. Y Escuela Robinsoniana. La Escuela Nacional Robinsoniana, fuera de la caja es el caballo alado de la escuela, pero vendrán más Ah, productos. ¿y por dónde lo vemos? Por el canal del Frente Francisco Miranda, que va en pleno crecimiento en YouTube. Qué bueno, Excelente. excelente noticia. Bueno, profe, no olvidemos el posible formato del podcast. el podcast. Ah, bueno, Ah. también. También. Dentro de poco Aprovechando estaremos los otra vez en Palomo, Así es. ahí, rodando por toda la patria para debatir junto a nuestro pueblo y con nuestro pueblo. Bueno, nos despedimos de este capítulo número 10. Chao, Ana, chao, Fran, Chao. chao, profe. Profe. Nos vemos en la próxima. Excelente. Muy divertido. Un poquito también